Muy buenos días, Jimmy. Buenos Muchísimas días. gracias por la oportunidad y la invitación. Gracias, asambleísta. Hemos venido entrevistando aquí en este programa pues, a voceros de diferentes organizaciones políticas. Nos gustaría saber cómo ve, creo, el desarrollo del juicio político a Pablo Celi. No sé si ya han resuelto de qué manera van a votar, si tienen algo que comentar respecto de lo que penosamente ocurrió, no hubo el tiempo ni se dieron los pasos necesarios para un informe conjunto, sino 9 informes diferentes. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo del proceso, asambleísta? Bueno, el desarrollo del proceso se ha venido dando dentro de lo que es el debido proceso justamente para el juicio político y donde se ha logrado con más de 50 comparecencias no solo recibir información pertinente sobre las pruebas y descargo de pruebas, sino al mismo tiempo poder conocer que detrás de todo lo que estaba relacionado a la Contraloría existía una estructura que vamos a tener que investigar a profundidad posterior a este juicio político para ver justamente de qué manera eso ha venido funcionando. En relación a lo ocurrido justamente en estos días, y quisiera aprovechar este espacio para poder explicar qué es lo que sucedió. Lo ¿Cómo que no? ocurrió es que la comisión tenía hasta el día sábado para poder emitir el informe o solicitar dentro de ese plazo una prórroga. Lamentablemente esto ocurrió a destiempo, esto se hizo el día lunes y eso sin duda afectó el proceso de que se pueda emitir una prórroga y eso nos obliga en función del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a que tengamos que proceder ya no un informe como comisión, sino que se elaboren diferentes informes de posiciones de los legisladores dentro de la comisión. Nosotros en esta comisión no solo tenemos la vicepresidencia, sino que adicionalmente hay 2 colegas legisladores, como lo son el asambleísta Marco Troya y Pedro Velasco, que junto a Ana Belén Cordero son parte de la comisión, son 3 de los 9 miembros de esta comisión. Con ellos hemos venido conversando y ahora lo que procede es que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca estos informes de posiciones y cualquier legislador, cualquiera de los 137, pueda hacer una moción, sea para el archivo del juicio o sea para que procedamos formalmente a realizar el juicio. En ese sentido, nosotros como bancada del Acuerdo Nacional hemos informado que presentaremos una moción previa en función de que se avance con el juicio político tal como lo ampara el artículo y en ese sentido que demos paso como corresponde al juicio político. Nuestra posición, estamos a la espera de poder conocer al 100% todas las posiciones y versiones que corresponden a las pruebas de cargo y de descargo, pero tenemos un punto muy claro y es que nosotros llegamos a esta Asamblea Nacional a fiscalizar y en ese sentido nuestra postura hasta ahora, lo que hemos venido conversando y esperamos una reunión de bancada para ello, será dar el voto a favor de la censura del excontralor Pablo Celi. Ya, considerando cuáles de las causales, porque hay algunos asambleístas que se han pronunciado por A o por B. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de la causal de la arrogación de funciones? En ese punto nosotros estamos a la espera de un informe que nos van a entregar hacia lo interno de la bancada los 3 legisladores de la comisión, porque no estamos en la misma posición que tienen los legisladores de que sí existió una arrogación de funciones. Y advertimos que esa línea busca justamente desestimar todo lo que tiene que ver no solo con Arroz Verde, sino con otros casos, donde al decir que el Contralor no puede fungir como Contralor, todas las acciones en ese sentido se caerían y con ello muchos temas aparte de este juicio político podrían verse perjudicados. Nosotros vamos a esperar a escuchar a nuestros 3 legisladores sobre esto, pero la posición que se mantiene es que no sería esa la causal, sino incumplimiento de funciones y pronto haremos un comunicado público en función de las 3 posiciones de nuestros legisladores, de cuál es nuestra posición de cara a la sesión donde veremos conocer el informe que corresponde en este sentido. Perfecto. Ya vamos a hablar de su proyecto de la ley de trata de personas inmigrantes, pero quiero preguntarle, ¿cómo ve usted, asambleísta, o cómo se está manejando la relación que desde afuera se ve un tanto tensa, ¿no?, del bloque de la mayoría, incluido Pachacutic? Justamente con Pachacutic se han escuchado y advertido algunas declaraciones de voceros de Pachacutic que últimamente están diciendo con más insistencia que el acuerdo solo era puntualmente para la elección de dignidades. ¿Cómo está la relación, asambleísta Flores? En ese sentido, lo que nosotros hemos venido trabajando es que algo que ellos mismos denominaron la minga, sobre cómo ellos iban a establecer una agenda legislativa. Nosotros revisamos esa agenda legislativa y de esa agenda nosotros compartimos el 70% del contenido.
y en función de eso nosotros consideramos que si programáticamente teníamos la capacidad de trabajar en conjunto, bien podríamos llevar eso al Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se genera la alianza, inicialmente obviamente es para establecer las estructuras y autoridades de la Asamblea Nacional, pero de allí en adelante hemos venido continuando dentro de los debates de los procesos que tienen que ver con la fiscalización, la generación de empleo, fortalecimiento de la salud y sobre todo cómo vamos a garantizar, tanto en elementos como educación y puntos sociales, el que podamos tener beneficios para todos los ecuatorianos. Son las líneas rojas, las líneas delicadas que nosotros vamos a tener que tratar, pero que no alejan de ninguna manera la posición que tengamos como bancadas legislativas. Si bien hacia afuera uno podría ver que un día hay votaciones de un lado, votaciones del otro, también en ese sentido es la dinámica de la misma Asamblea Nacional. Somos una Asamblea Nacional muy diversa donde, por ejemplo, el día de ayer aprobamos una reforma que corresponde justamente en función de la Convemar y vemos cómo asambleístas de Pachacutic, por ejemplo, se abstienen, pero asambleístas de UNES dan el voto. Si nos vamos semanas atrás, vemos cómo hay proyectos de ley o proyectos que se han presentado que se aprueban sin los votos de UNES, pero sí con los votos del Partido Social Cristiano. Es decir, la dinámica de la misma Asamblea Nacional va a generar en función de los temas un tema de mayorías móviles que no necesariamente pasan porque existe un acuerdo, pero sí pasan porque nos sentemos en una misma mesa a dejar de lado las diferencias y en función de la necesidad de los ecuatorianos poner todos el hombro. Así que en ese sentido yo creo que vamos a continuar viendo esta dinámica, pero de ninguna manera eso afecta a las relaciones que hemos mantenido desde el inicio con Pachacutic y Izquierda Democrática, como digo, en ese momento para llevar a las autoridades, pero también para ejercer una agenda legislativa que ya estamos en proceso. Asambleísta, Omar Jaén le saluda, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Consulta, acabamos de conversar con su colega Esteban Torres del Bloque Social Cristiano y él decía, miren, si sacamos a limpio las cosas, el gobierno solamente ha enviado un proyecto de ley, uno. Así que hablar de desestabilización por parte de la Asamblea, ¿cómo? Pues si solamente ha enviado un proyecto. Y el país está atento. ¿Cuándo ustedes que están cercanos al gobierno, ¿no? Al oficialismo, cuándo llega la reforma tributaria? ¿Qué es lo que todo el mundo está pendiente, arquitecto? A ver, los proyectos que tienen que ver desde el Ejecutivo van a ser 12. Dentro de ese proceso nosotros hemos logrado establecer un sistema donde no necesariamente todos los proyectos requerirán un proyecto nuevo al 100% que se entregue a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una situación donde ya había proyectos de ley que se estaban tratando en esta materia y lo que nosotros estamos haciendo es generar un proceso de minación, es decir, dentro de los proyectos que ya están en comisiones, nosotros hacer propuestas directas, primero, porque eso garantiza que haya mayor velocidad en que esto se genere, y segundo, porque eso va a permitir que estos proyectos avancen. Pero en paralelo, nosotros vamos a presentar la reforma que tiene que ver con el Código de Trabajo, con el tema de educación superior y la reforma tributaria. Nosotros esperamos que esto ya se dé a partir de la próxima semana. Estamos haciendo las revisiones a lo interno dentro de los procesos que tenemos, no solo desde el gobierno nacional, sino también con la bancada del Acuerdo Nacional, para que la presentación de estos proyectos además ya tengan justamente un respaldo fuerza desde el oficialismo y acercamientos y puentes con las diferentes bancadas legislativas para que esto pueda encaminarse lo más urgente posible. ¿Y quiénes están redactando este proyecto de reforma tributaria, arquitecto? Porque hay sectores que están ávidos de participar, de hablar, de involucrarse en el tema, pero hasta el momento realmente no conocemos ni una línea todavía. Yo creo que quizás hay un punto y se entiende, de duda, desesperación, de por qué no lo podemos conocer, por qué no podemos aportar, pero realmente nosotros estamos haciendo un cambio en la dinámica que quizás por eso hace ruido. No solo lo hemos venido manejando con sino con varios temas donde no necesariamente todo sale en su momento, sino que estamos revisando a profundidad que sea lo correcto para que ya incluso venga con un consenso a la Asamblea Nacional. En ese sentido, el proyecto viene desarrollándose desde antes formalmente de asumir el gobierno a través de la Fundación Ecuador Libre. Nosotros tenemos un think tank como como partido de gobierno que en ese sentido siempre ha venido respaldando los procesos. Una vez se llega al gobierno nacional, se hace la revisión a lo interno, que es algo importantísimo que va a tener que conocer el pueblo ecuatoriano, que es cómo recibimos este país, cómo lo recibimos tras el traspaso del gobierno anterior al gobierno del encuentro, y en ese sentido es donde surge la propuesta.
Hoy ya está en Carondelet este proyecto y estamos a la espera de la revisión final que se tiene que hacer por los ministerios que son parte y responsables de ello para pasar a la socialización que correspondería antes de que esto llegue a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alondra Santiago, ¿cómo le va? Le voy a preguntar justo por el proyecto de ley de trata de personas y lo primero que tengo que decirle que evidentemente a nivel mundial, ¿no? Pero sobre todo en Ecuador la trata de personas tiene rostro de mujer. Según cifras del 2017 al 2019, no las tengo actualizadas, perdón, usted tal vez las tenga, se reportaron 332 víctimas de trata de personas y el 83% de ellas eran mujeres. Entonces, ahí que lo que estamos viendo que hay una grave situación, no solo para mujeres, sino para las niñas del país. ¿De qué se trata este proyecto y cómo se puede erradicar esta situación tan penosa? Bueno, la realidad que tenemos no solo afecta a mujeres, sino que también afecta a nuestros propios conciudadanos o ciudadanos extranjeros que están en nuestro país. Hay un proceso de vulnerabilidad que hoy en día tenemos todos. La trata de personas no afecta a una sola persona o a un solo grupo. Afecta en general a cualquier ciudadano que pueda estar en una situación de vulnerabilidad y que eso el día del mañana golpee. Para nosotros, obviamente, existe una preocupación sobre el problema que tenemos dentro de la trata de personas con lo que tiene que ver con el trabajo forzado o la explotación sexual, porque es justamente allí donde muchos grupos vulnerables se generan en este proceso. ¿En qué sentido? Nosotros hemos encontrado aquí en el Ecuador lugares donde en función de la trata de personas nosotros manejamos directamente el que hay lugares donde se ha hecho explotación, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, donde se ha utilizado a migrantes extranjeros, sean de nacionalidad colombiana, de nacionalidad venezolana, para que trabajen en las minas de manera ilegal. O, por ejemplo, hemos encontrado cómo utilizan a los niños y niñas a través de redes sociales para que se involucren en procesos de trata donde terminan en explotación sexual. ¿Por qué nosotros presentamos este proyecto? No es que Ecuador no ha hecho nada, sino que incluso Ecuador es reconocido a nivel internacional por su lucha y trabajo en temas de refugio y en temas de lucha contra la trata. Lo que pasa es que del 2004 para acá hemos venido avanzando poquito a poco, pero nunca se le ha dado una legislación o un carácter de fuerza a este proceso, donde lo que nosotros principalmente estamos proponiendo allí es que se genere un sistema único, donde todos los esfuerzos que se están haciendo se puedan unificar hacia un mismo objetivo: la prevención, la mitigación y, en el caso de quienes ya lamentablemente fueron víctimas de ello, se pueda generar un proceso de retribución y reinserción dentro de la sociedad. Porque esto es algo que quizás no es visible. No es lo mismo que ocurra un asalto en la calle, no es lo mismo que ocurra algo, pero es algo que mientras estamos hablando está sucediendo. Y solo un dato importantísimo: por cada caso que se identifica de trata de personas, hay al menos 20 casos que no se conocen. Así es. Eso nos puede dar también un poco la idea de qué número estamos hablando. Asambleísta, y sobre todo eso, esos 20 casos que también son víctimas que no denuncian, pero por cuestiones de vulnerabilidad, porque estamos hablando de que es una situación bastante grave, que incluso hay organizaciones de tratas de personas y que también hay mucho temor. Pero la situación se agrava, y usted lo dijo, por las condiciones migratorias. Estamos hablando de que en Ecuador hay más de 400.000 venezolanos que han llegado durante estos años y que están en condiciones de movilidad humana. Y yo recuerdo que Guillermo Lasso, al inicio de su gobierno, habló del proceso de regularización para los ciudadanos venezolanos. Esto ayudaría muchísimo a erradicar o evitar que sean utilizados en trata de personas, ¿no? ¿Cómo va ese proceso y cómo se está haciendo? Sí, justamente el proyecto de ley tiene un segundo apartado. Nosotros es el proyecto de ley orgánica en contra de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Es ahí donde nosotros queremos dar justamente el trabajo focalizado a cómo vamos a atender esta realidad. En el caso de los ciudadanos venezolanos, tras la propuesta que estableció nuestro presidente Guillermo Lasso, ya estamos en avance y casi en la fase definitoria para poder dar a conocer. Van a ser diferentes fases las que se van a venir ejecutando que permitan el proceso de regularización. Pero ojo, esto no es un tema solo de regularizar. Nosotros no podemos cambiar que una persona que esté en situación de vulnerabilidad y una condición migratoria, por ejemplo, en un semáforo, que al darle la visa automáticamente todo cambia. Claro. Es decir, hay que tener cuidado en cómo es la forma. Nosotros lo que estamos haciendo es un proceso donde vamos a poder regularizar, pero en paralelo con ayuda internacional vamos a poder potenciar la reinserción económica y social de las personas en situación de vulnerabilidad para que justamente no quede solo en que les dimos la visa y con eso se resolvió todo. Porque además estamos en unas condiciones país
donde podría ser criticable en ese sentido por qué hay una preocupación hacia ello y qué pasa con los ecuatorianos que no tienen empleo. Pues la generación que nosotros estamos haciendo de propuestas es justamente algo que permita mitigar hacia ambos lados, porque incluso nosotros hoy estamos teniendo una situación de ecuatorianos retornados que entran dentro del proceso de trata ilícito de migrantes, donde muchos de ellos se están viendo afectados. Claro. O incluso estamos teniendo un nuevo proceso de ola migratoria ecuatoriana, donde muchos de ellos están migrando, por ejemplo, a México, para tratar de atravesar la frontera con Estados Unidos, y es allí, justamente en esas situaciones, sin importar la nacionalidad, donde ocurre la vulnerabilidad. Sí. Nosotros estamos muy atentos y vigilantes a la frontera norte y sur del Ecuador por lo que está ocurriendo hoy, pero así también con las fronteras que tenemos con nuestros conciudadanos en el exterior. Y, asambleísta, ¿qué instituciones están también en este proyecto de ley? Me refiero, me imagino que está el Ministerio de Gobierno, que debe estar la policía. ¿Hay alguna parte de la policía o del ministerio que esté focalizada directamente en ver, en investigar, en tratar este tema de la trata de personas? Sí, incluso existe ya actualmente un comité. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se pueda realmente tener un proceso donde todos los esfuerzos mancomunados no se queden en esfuerzos aislados, sino que podamos realmente juntar todo lo que es referente a ello. ¿Quiénes funcionan dentro de este proceso? Porque eso es importante. El Ministerio de Gobierno, de Educación, Ministerio de Inclusión Social, la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación Superior, organismos internacionales, es decir, todos los esfuerzos que existen debemos generarlos en un sistema único que nos permita en ese mismo sentido una prevención y mitigación y aportar al trabajo que ya viene haciendo el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención, el que podamos fortalecer eso, así como los sistemas de registro en casos de trata de personas, los sistemas de atención a víctimas de trata de personas y fortalecer el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados en esta materia. De todas nuestras provincias, solo 7 han logrado realmente atender este tipo de casos y solo 40 cantones. Muchas veces pensamos o asumimos que como no somos un cantón o una provincia fronteriza, a nosotros no nos afecta. Pero la realidad es que las redes de trata de personas están en todos lados, no miran justamente ese tipo de acciones y ahí es donde nosotros queremos que se genere el sistema de integración social y de reparación integral para poder garantizar que nuestro país pueda luchar frontalmente, pero también pueda atender los casos que ya lamentablemente no se pudieron evitar. Asambleísta Juan Fernando Flores de Creo ha estado con nosotros en vivo en un café con JJ. Buen día, asambleísta, muy amable. Buen día, muchísimas gracias a todos.